¿Crees que ahora mismo, hoy en día, se puede vivir del gaming cripto? Yo entré en una etapa muy temprana con, creo que fueron 2 cuentas empezadas con $20, o sea, en total $40. Y acabé sacando, si no me equivoco, $1.200. Conozco casos de gente que con 100 euros se hizo 100.000 pavos o así, es decir, que no te soluciona la vida, pero casi, vamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a este noveno episodio de Entre Criptos, un espacio donde contaremos con los mejores creadores, empresas y proyectos del ecosistema cripto. Hoy tendremos el placer de poder charlar con Dorrego, uno de los creadores de contenido más reconocidos dentro de habla hispana gracias a sus estrategias de gaming dentro del ecosistema cripto. Especializado en los NFTs y en el mercado gaming, hoy se pasará por Entre Criptos para hablar sobre el futuro del sector, las nuevas tendencias que están actualmente en el mercado y dos proyectos que debemos seguir de cara al siguiente bull run. Conozcámosle. Muy buenas, Dorrego, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos, Enrique? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo empieza la semana? Bien, por ahora bien, estamos a lunes, he empezado ya que justo ahora he acabado de hacer directo en Twitch y tal, y bien, todo bien por ahora. Bueno, para aquellos que no te conozcan, preséntate, quién es Dorrego y bueno, cómo empieza un poco en todo esto de las redes sociales. Bueno, pues yo soy Dorrego y me dedico a crear contenido sobre todo enfocado al tema juegos NFT, NFT gaming y toda la movida, que ahora ya hablaremos un poquillo más de eso. Y yo empecé a crear contenido hace unos 4 años y medio, 5 o así, porque yo antes de meterme en el mundo cripto y demás, tenía varias tiendas online y pues básicamente tenía mi canal de YouTube y mi cuenta de Instagram donde iba documentando un poquillo todo y ayudando a la gente. Entonces empecé ahí y hace 2 añitos y medio más o menos, que fue cuando ya descubrí todo el tema de los juegos NFT y me pude meter un poquito más a fondo, ahí ya empecé a enfocar todo el tema de mi contenido al NFT Gaming y aquí seguimos hasta el momento. Es una pregunta que siempre suele ser bastante recurrente, pero ¿cómo diste un poco ese paso a la parte más cripto? ¿Fue por un amigo? ¿Fue tú solo? Siempre hay algún amigo o alguien que te pica normalmente, pero en este caso, ¿cómo empezaste tú un poco en las Em, cripto? Pues mira, justamente yo ya sabía cómo funcionaba el tema de cripto y demás, pero nunca me había metido de dentro a invertir ni nada del estilo. Entonces, fue cuando metió el boom todo el tema de Plan versus Undez y demás, un pelín antes, yo creo que unas semanitas antes, porque además este proyecto justo lo pillé, fue el primero y lo pillé bien de tiempo. Y nada, empecé a investigar y dije, hostia, qué curioso. Yo de pequeño me acuerdo que jugaba juegos y había juegos que tenían su propia economía y yo también me dedicaba pues a hacer mis chanchullillos dentro del juego, a comprar y vender cosas y tal. O sea, que me molaba el tema de las economías dentro de los juegos normales, Web 2. Y dije, hostia, que hay juegos con los que se puede ganar pasta. Claro, al principio eran juegos que era darle 4 clics y hacer 2 gilipolleces, pero me pareció interesante. Entonces empecé a meterme por ahí a investigar y la verdad que fue un mundillo que me moló bastante. Y así empecé y poco a poco fui descubriendo nuevos juegos, fui dándome cuenta de errores, cosas que tenía que hacer, que no, cómo invertir, en qué invertir y todas esas cosas. Y poco a poco he ido puliendo mis estrategias y tal. Sí, eso es un apartado que me gustaría comentar un poco más adelante, pero centrados más en la parte puramente cripto. ¿Entraste directamente a los juegos o fuiste un poco también trasteando pues, con Bitcoin, con alguna plataforma DeFi, o fue directamente a los juegos que sabías que era lo que controlabas y entraste a tope con ello? No, pues entré directamente a los juegos, es decir, yo ya tenía mi billetera, mi cuenta al principio en Binance y demás, es decir, ya había trasteado un poquillo, pero nada de invertir en serio ni nada por el estilo, y fue a partir de los juegos que ya descubrí todo el tema cripto más a fondo y me puse a investigar sobre también ciertos proyectos cripto y demás, que esto no lo comparto, lo llevo ya más tema personal, tema portfolio y demás, Ujú. y fue en base a eso que luego empecé a invertir también en cripto. Y a nivel ya de un poco en el presente, después de Ujú. toda la trayectoria que llevas en los juegos y tal, que ahora más adelante hablaremos, ¿cómo ves el mercado cripto a nivel de gaming actualmente? O sea, haciendo un poco el repaso desde cómo empezamos, pues lo que comentabas, ¿no? De ese Plan versus Undead, todos esos Ujú. click to earn, etcétera. Haznos un poco un repaso de cómo ha ido cambiando, ¿no? Al final, para la gente que no esté tan metida en el gaming, decirles o comentarles que pues, se podían ganar cientos o incluso miles de dólares con hacer unos pocos clics es Ujú. prácticamente volarle la cabeza, ¿no? ¿Cómo empezó todo eso? Vale, guay, guay, me mola la pregunta.
Pues sí, empezó como dices, empezaron a salir juegos que eran muy básicos, de dar clics. La cosa es que la economía de estos juegos se basaban en que entraba dinero en un pool. Imagínate que a lo mejor en total entre todos los jugadores invierten $1.000.000. Pues hay $1.000.000 ahí metidos y ese $1.000.000 luego sale para los jugadores que retiran. Entonces hay jugadores que ganan dinero porque han usado una estrategia o porque han entrado simplemente antes y otros pues que salen y no han ganado absolutamente nada. Eso es lo que pasaba un poquito más al principio. Entonces, empezaron todo este tipo de juegos y yo conozco casos, por ejemplo, de CryptoMines, que fue uno de los juegos que más lo petó. Conozco casos de gente que con 100 euros se hizo 100.000 pavos o así, es decir, que no te soluciona la vida, pero casi, vamos, es decir, 100.000 pavos son 100.000 pavos. Entonces, hay casos súper exagerados de gente que ganó muchísima pasta, al igual que hay muchísimos casos de gente que perdió muchísimo dinero también. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a desconfiar un poquillo de este tipo de juegos que eran tan básicos, que se le llamaban juegos porque había un par de animaciones, pero juegos como tal tampoco eran. Entonces, la gente empezó a desconfiar, empezaron a aparecer también bastantes scams, luego se juntó todo con el bear market. Entonces, fue un cúmulo de cosillas que hizo que durante unos meses hubiese poquitos proyectos, porque los proyectos buenos, los juegos buenos, al final llevan tiempo de desarrollo de a lo mejor 2 años o así. Entonces, ahora en este momento yo creo que es cuando están empezando a salir más juegos interesantes, que ya son juegos, muchos triple A, y son juegos más interesantes que están saliendo ahora y que tienen una economía sobre todo más sostenible, que ya en principio están hechos para que duren años y años, porque no está hecho de que simplemente entra dinero y el dinero que entra sale por el mismo tubo y en 2 meses a tomar por culo el juego. Está hecho para que sea un juego de verdad y serio. Entonces, ahora estamos un poquito en ese punto, es decir, siguen saliendo juegos así un poquito menos serios y que están hechos simplemente como para aprovechar el boom un mes, 2 mesecillos, más especulativos, y luego hay juegos que están hechos ya para jugarlos y sacarte un extra. Suelen ser juegos que hay casos extremos de gente que a lo mejor se saca 5.000 euros al mes, pero lo normal es sacarte 20, 30, 40, 50, es decir, un extra. Tú juegas, te lo pasas bien y si eso te sacas un extra. Pero al final era un poco lo que comentas, ¿no? Lo que faltaba antes, ¿no? Que Ujú. realmente no eran juegos, era al final, pues, el Plan versus Undead, regar tu planta, el Sí, sí. CryptoMines, mover tu nave y todo así, ¿no? Pero no había una jugabilidad, o sea, no había nada más allá de eso, de un click to earn, ¿no? Que al final era clicar para, Claro. para ganar, ¿no? Como dice la Ujú. propia palabra, ¿no? Un poco al hilo de que comentas de ese extra o de poder rentabilizar un poco lo que sería todo el gaming dentro del ecosistema cripto, ¿crees que ahora mismo, hoy en día, se puede vivir del gaming cripto? ¿O todavía estamos lejos de que existan juegos que a través de su modelo de negocio, recompensas, etcétera, haya realmente jugadores que Ujú. puedan vivir de ello? A ver, poder vivir se puede, pero es bastante complicado. Es decir, al igual que en los juegos web 2 súper competitivos como League of Legends, pues hay gente que por circuitos competitivos pueden dedicarse plenamente a ello. En el tema web 3 empieza a pasar un poquito con esto, pero con pocos proyectos realmente. Pasa a lo mejor con Axie Infinity, que a pesar de que ha decaído un poco y demás, pues sigue habiendo jugadores competitivos que sacan un pastizal al mes. Y ahora está empezando a pasar también con otro que es de aquí de España, que se llama Cyber Titans, que llevan unos meses haciendo un circuito competitivo, incluso con torneos presenciales. Han hecho en Andorra, Valencia, Madrid, no sé si han hecho también algunos. Es decir, tienen ya como un circuito competitivo y la gente que es buena jugando. Yo, por ejemplo, formo parte de una guild que es así como un equipo competitivo más o menos, y tenemos un jugador que hubo un mes que creo que sacó 3.000 o 4.000 pavos jugando, pero porque era bueno, no porque invirtiese nada ni nada del estilo, porque además es un juego gratuito, simplemente porque era bueno jugando. Entonces, poder se puede, la cosa es que es complicado, tienes que echarle horas y tienes que ser bueno jugando a ese tipo de juegos. O luego tienes la otra parte de meterte a juegos como los de antaño, más click to earn, súper especulativos y meter un boom, pero eso ya es mucho más arriesgado y al igual que te puede ir súper bien, te puede ir súper mal. Exacto, al final, dentro de que sea más jugable o menos jugable, siempre va a haber esa opción de lo que Ujú, comentabas, ¿no? Pero obviamente eso no va a ser sostenible, ¿no? Habrá muchas veces, habrá alguna vez que ganes, pero normalmente va a haber muchas, muchas más que pierdas, ¿no? Porque al final esos proyectos, ujú. pues lo que Claro. comentas, siempre aquella persona que entra después es el exit liquidity de aquellos que han entrado antes, ¿no? Al Ujú, final, pues como un sistema funciona, bueno, como un sistema piramidal, básicamente. ujú. Y a la hora de un poco de analizar esos juegos o esas colecciones,
¿cuáles son un poco las herramientas o un poco las métricas que usas a la hora de decidir si entrar o no entrar, cómo entrar, si es un buen momento para entrar y también salir, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos antes fuera de cámara, ¿no? Es tan importante saber entrar como salir, porque al final, Claro. sobre todo en los juegos que sabemos o que tienes una alta probabilidad de que, bueno, pues de que sabes dónde estás entrando, que el riesgo es alto y que no puedes estar mucho tiempo invertido porque sabes que a lo mejor eso no va a durar, ¿no? Entonces hay que salir en cuanto tengas X rentabilidad y aprovecharlo, ¿no? Ujú. Pues yo lo que hago primero para analizar el proyecto, lo primero en lo que me fijo es que el juego ya esté desarrollado. Es decir, puede que a lo mejor no esté completo de que puedas jugarlo ya, pero mínimo que esté ya desarrollado. Yo no me vuelvo a meter a un proyecto que no esté desarrollado en mi vida, porque luego que si lo aplazan y a lo mejor llevamos 2 o 3 años esperando algún juego y ni ha salido ni seguramente salga. Entonces, eso por una parte, yo para invertir en un juego tengo que ver que esté ya desarrollado, tengo que ver también un poquito el trasfondo del equipo que lo crea y demás, que creo que es algo importante. Y luego la parte blockchain también suele ser recomendable investigar un poco en el caso de que tengan token, investigar el contrato, cómo funciona, que esté todo bien creado, aunque normalmente este tipo de proyectos ya más serios lo tienen todo en regla, tanto tema seguridad y todo, al final cuentan con equipos grandes. Y de hecho hay una plataforma que está muy guay, que salió hace, no sé si un año, pero por ahí, que se llama Elixir, que básicamente es un sitio donde se publican montones de juegos y todos pasan un filtro y ya están como verificados que son seguros y son juegos de muchísima calidad, la mayoría. Entonces, hay varias herramientas que se pueden utilizar para echar un vistacillo a todo esto y sobre todo también el tema económico, que sea viable económicamente, que no vayas a invertir $200 o $300 y luego no vayas a generar absolutamente nada. Entonces, el tema económico también es algo que creo que es muy importante de analizar en este tipo de proyectos. Entonces, yo me suelo fijar un poquillo en eso y también otra cosa que no he dicho es el tema de cuánto tiempo tienes que jugar al juego. Porque a lo mejor si es un juego que a mí personalmente no me gusta mucho y tengo que dedicarle 2 horas al día, yo personalmente no voy a invertir a no ser que sea para dar una beca a otra persona, que luego ese es otro tema. Entonces, también es importante cuánto tiempo tienes que dedicarle al juego al día o a la semana y también si te gusta ese juego y lo disfrutas jugando, que esa es otra. Un poquito todo eso yo creo que es un buen resumen. Exacto. Al final creo que ese punto bueno, de que te guste, ¿no? De que no te cueste y que sientas que al final estás jugando a algo Ujú. que te gusta, pues Claro. como, no sé, podría ser FIFA o cualquier otro juego y que digas, Ujú. "Joder, pues es que además de que me lo estoy pasando bien o estoy jugando con mis colegas, estoy ganando dinero, ¿no?" Y luego, por otro lado, otra cosa que comentabas muy interesante también, que es el tema de las becas. Explícalo si Ujú. quieres para la gente que no sepa cómo funciona todo el tema de becas y, bueno, cómo surgió también, ¿no? Que al final en la parte de Axie Infinity fue un Ujú. boom, ¿no? Al final la gente, pues gente que tenía dinero pero no tenía ese tiempo, pues salió un poco esa narrativa, ¿no? Por así decirlo, dentro del ecosistema gaming. Claro. Sí, sí, esto yo creo que lo puso de moda sobre todo Axie Infinity y al final se basa en que tú ponle que tienes, que por cada NFT que tienes de X juego, tienes que dedicarle 1 hora al día al juego y tú tienes 50 NFTs, tendrías que dedicarle 50 horas al día, lo cual es inviable. Entonces, lo que puedes hacer es becar esos NFTs a otra persona y dices, oye, pues mira, yo te voy a dar este NFT que me ha costado $100, pero te lo dejo gratuito para que tú juegues y empieces a generar dinero con él y a cambio tú te llevas un 20 o un 30%. Entonces, esa persona, por una parte, tienes que ganar dinero sin necesidad de invertir, que a muchísima gente le viene de lujo y más si les gusta el juego, y por tu propia parte, como persona que da las becas a otra persona, pues no tienes que dedicarle tiempo al juego. Es decir, simplemente compras los NFTs y no tienes que estar jugando todo el rato ni nada. Simplemente tienes que ir revisando que tus becados lo estén haciendo bien, estén jugando y estén cumpliendo con lo que pactéis. Sin duda creo que fue una revolución como con Axie Infinity y Uh yo -huh. creo que una vez pase un poco esta situación de mercado y que por así decirlo, los juegos ya, juegos propiamente dichos, ¿no? Click to Earn, vuelvan un poco a su esplendor, creo que volverá a ser una narrativa bastante interesante con la que, bueno, tanto aquellos inversores que tengan más capital como aquellas personas que quieran aprovechar esa oportunidad, pues puedan seguir capitalizándose. Siguiendo un poco con esa parte pues, del mercado actual, al final estamos en bear market, la inversión tanto de retail como de grandes empresas cada vez es, bueno, más controlada, ¿no? No se, por así decirlo, no se tira tanto dinero como antes. ¿Crees que el gaming volverá un poco a su máximo esplendor? No quiero decir propiamente dicho a los click to earn, que al final yo Uh creo que -huh. eso
va a ser difícil que vuelva, sino a juegos donde realmente la recompensa sea llamativa, ¿no? No tan llamativa como lo que hemos visto antes, de miles de dólares por dar 2 clics, pero sí que a lo mejor juegos que hagan, por así decirlo, que el juego gaming, que el gaming tradicional también se lo piense un poco si moverse a la parte más blockchain, precisamente por eso, ¿no? Por el tema de los incentivos. Pues yo la verdad que creo que sí. De hecho, hay bastantes juegos, al igual que está pasando con distintas criptomonedas, que a lo mejor se especula que están esperando a lanzar noticias, a que empiece un poquito el bull run para pues posicionarse un poco mejor en el mercado. Pues con el tema de los juegos pasa un poco lo mismo. Hay proyectos que ya están totalmente desarrollados, pero que están esperando unos meses a lanzar el proyecto, a lanzar el juego como tal, para esperar que sea un momento mejor del mercado. Entonces, seguramente en el próximo bull run ya veamos juegos nuevos que tengan mucho más potencial, que sean más buenos de jugar, o sea, más divertidos y estén mejor hechos a niveles totales en cuanto a economía, jugabilidad, de todo. Y aparte de esto, también el hecho de que acompañe el bull run también va a hacer que normalmente los tokens de esos proyectos, si es que utilizan tokens, porque hay algunos que no, pues aumenten de precio y también sean mayores las recompensas que se generan, a la vez que también es mayor la inversión, porque normalmente también pasa un poquito esto, que también a mayor inversión haces, más ganas. Es decir, si a lo mejor en un juego inviertes $100, pues tampoco puedes esperarte ganar 1000 pavos al mes. Suele pasar un poquito esto, aunque luego hay otros juegos que son plenamente gratuitos o tienen alguna cosilla de cosméticos y tal, pero que jugarlos son gratuitos, que puedes sacar también pasta interesante. Hay distintos casos y todo es analizarlo un poquillo. Claro, al final yo creo que hay un poco una idea errónea, ¿no? De todo lo que envuelve el gaming, ¿no? Ujú, Motivado sobre todo por lo que hemos vivido, ¿no? Que ya la gente puede llegar a pensar que con $100 ya se puede sacar un sueldo al mes para vivir ujú, tranquilamente, cuando eso, pues al final fue una situación que se vivió de forma puntual, pero que, bueno, que es que salvo que se dé un giro al mercado que nadie se ujú. espera, no va a ser algo que veamos en el corto plazo ni de lejos, ¿no? Y es precisamente Claro. un poco relacionado con eso la siguiente pregunta, ¿no? Al final tú que llevas tanto tiempo ya en el mercado gaming, que has visto un poco las tendencias, los tipos de juego que han funcionado, ¿cuál crees un poco que es el futuro realmente del gaming dentro de la blockchain? Tanto a nivel de desarrollos, pues que digas, oye, pues no sé, el gaming tiende a que todo el mundo se compre unas gafas de VR y metaverso y no sé qué, o digas, no, mira, yo me quedo más con la parte tradicional porque al final el acceso es mucho más fácil, la inversión, tal. Ujú. Pues esta es buena pregunta. Yo creo que para empezar, el asunto va a ir en el que van a desaparecer los click to earn, o por lo menos los click to earn, que ya cada vez van quedando menos, van a dejar de llamarse juegos porque no son juegos. Y luego los juegos de verdad van a pasar a tener dos economías distintas. Una basada en el tema de NFTs, sin necesidad de sacar token ni nada, simplemente que los objetos que tú vayas consiguiendo sean NFTs intercambiables y que puedas vender. Entonces, de ahí es donde va a salir el aspecto económico con el que puedas ganar dinero, de ir consiguiendo NFTs y vendiéndolos, como pasa, por ejemplo, ahora en Big Time, se llama el juego, que es rollo MMORPG y vas farmeando, vas consiguiendo objetos y estos objetos los puedes vender porque son NFTs y de ahí te sacas algo. Y luego, por otra parte, juegos más competitivos que la economía va a ir orientada, como está pasando ahora un poquito en Cyber Titans, que es el juego que te comentaba antes, donde, por ejemplo, hay un torneo de 8 personas, o de 10 personas, o de 20, o de 100, las que sean, y cada uno paga su entrada para jugar el torneo y luego ese pool se reparte entre los jugadores. Entonces, yo creo que van a tirar por ahí estos dos tipos de juegos, juegos un poco más competitivos y juegos más de farmear, estilo MMORPG y demás. Yo creo que va a ir por ahí un poquito el asunto, aunque bueno, al final como también seguro que hay más economías que son viables, seguro que van saliendo nuevos proyectos con economías rompedoras o alguna propuesta nueva. Sí, creo que es un poco la idea que, bueno, yo al final desde fuera, sin ser un Uh -huh, experto en el apartado gaming, es un poco lo que veo que va a ser un poco la tendencia natural, ¿no? Ese modelo con NFTs y sobre todo con una economía sostenible. Al claro. final vemos juegos fuera de la blockchain, como puede ser Counter-Strike, con gente que tiene miles de dólares, pero que al final, si no hay una liquidez real, esos miles de dólares realmente no son reales porque no tienes nadie que te los vaya a pagar de alguna forma, ¿no? Entonces es encontrar ese modelo donde
todas esas skins, todas esas armas o todo lo que sea, ¿no? Al final sea líquido y siempre tengas una contraparte que te lo vaya a pagar de alguna forma, ¿no? Ujú, exacto. De hecho, yo hace como 4 o 5 años que todavía no había ningún juego NFT ni nada del estilo, o por lo menos así súper conocido, yo competía en juegos de cartas online y sacaron un juego que se llamó Artifact que tenía toda la economía basada en comprar las cartas. Entonces era básicamente que tú para tener tu mazo tenías que ir comprando a otra gente las cartas y luego vendiéndolas y tal. ¿Qué pasó? Que ese juego empezó con muchos jugadores, pero a los 2 meses dejó de jugar muchísima gente. Entonces, todas las cartas perdieron el valor. Entonces, también es un poco similar a lo que podría pasar con los juegos que basen su economía en compra y venta de NFTs si el número de jugadores, en vez de estabilizarse o crecer, baja. También puede ser que todo se devalorice. Sin duda. En ese apartado creo que el equilibrio entre buscar una comunidad no fiel, ¿no? Por así decirlo, que al final Ujú, es una parte exacto. importante. Si no tienes jugadores, por muy bueno que sea la economía o la estructura de juego, si no tienes jugadores no te vale para nada, ¿no? No vas a tener Ujú, el sustento, ¿no? Del juego, que al final es esa comunidad. Entonces, en ese sentido, la parte de valorar también ese valor intrínseco, ¿no? Que aporta cada persona pues conectándose y tal, es donde realmente creo que hay muchas veces que se falla, ¿no? Que piensas demasiado en una economía, en una experiencia de jugador, etcétera, pero realmente si no es atractivo, si no llamas al jugador, si no le incentivas de alguna forma, va a ser complicado pues que vayas ujú, cogiendo esa comunidad. claro, exactamente. Pasando ya un poco a preguntas un poco más comprometidas, por así decirlo, Ajá. vamos a hablar un poco de tema de inversión, ¿vale? Suponiendo ya que seguramente la primera pregunta va a ser relacionada con un click to earn, pero bueno, ¿cuál ha sido un poco tu mejor inversión, la que más rentabilidad te haya dado? Ostras, buena pregunta. Tendría que hacer muchísima memoria porque han pasado montones de juegos, la mayoría click to earns, los que han tenido más petardazos. De hecho, en cuanto a rentabilidad, el que más le saqué pasta, creo yo, que debió ser Plan versus Undead, porque yo entré en una etapa muy temprana con, creo que fueron 2 cuentas empezadas con $20, o sea, en total $40 y acabé sacando, si no me equivoco, $1.200, cosas así. O sea, en cuanto a términos de La rentabilidad de rentabilidad, sí. porcentual, Sí, que es una ha sido locura. ese. Porque luego ha habido otros proyectos en los que a lo mejor ya tenía mucho más capital para invertir e invertí más, pero a lo mejor me hice un por dos o así. Claro. Entonces, ese en cuanto porcentualmente ha sido ese. Y de ostiones, pues ha habido bastantes de ostiones también. Más o menos a la par, no, pero por ahí andan. Pero sí, yo creo que la mayor inversión que he palmado han sido de 1.000, $2.000, algo así. Ujú. Y a nivel de actualidad, un proyecto que digas que estés jugando o que de alguna forma lo tengas controlado, algún proyecto que Ujú. digas, joder, pues este proyecto tiene potencial, pues por el equipo, o porque están desarrollando algo nuevo, o porque me gusta su jugabilidad, o por lo que sea. Vale, pues voy a decir dos, que los dos son de aquí de España. Uno es Cyber Titans, que ya lo he comentado anteriormente, que es así Sí, estilo TFT, rollo autochis y tal. Y está bastante guay lo primero, porque se puede jugar gratis, es decir, tú puedes comprar tokens si quieres, pero los tokens los puedes empezar a farmear gratis. Y aparte de eso, tiene el tema de que semanalmente van dando recompensas a los mejores jugadores directamente en su token, simplemente por jugar y ser bueno jugando. Y aparte de eso, tienen una escena competitiva bastante bien montada, que hay torneos todos los días, a lo mejor 10 o 15 y luego hay torneos más grandes, por así decirlo, con premios de a lo mejor 3.000, $4.000, que se hacen cada 2, 3 semanas, hacen eventos también presenciales, o sea, por esa parte, bastante guay. Y el juego en sí está bastante entretenido. Yo he tenido días de jugarme 6 horas a lo mejor cuando estaba de vacaciones. Y hay otro que también está bastante chulo, lo que todavía falta porque lo lancen oficialmente, porque está en beta aún, que se llama Mockens League y es estilo FIFA en cuanto a jugabilidad, pero con muñecos y en un campo más pequeño. Entonces hace que sea como más frenético y de jugabilidad yo creo que es el más divertido que he jugado porque son partidos de 5 minutos en el que pasa de todo. Lo que pasa es eso, que está en beta, van haciendo algunos torneillos y tal, pero aún no se sabe muy bien cómo va a funcionar la economía, no han sacado los NFTs y demás. Entonces, en cuanto a jugabilidad, me encanta, pero aún falta que lo lancen y veamos realmente cómo va a funcionar el juego ya final.
Apuntamos esos dos juegos entonces. Y ya para acabar, la última pregunta, que esta es un poco más general. ¿Cuál es un poco tu sueño dentro del mercado cripto o de lo que estás viviendo ahora, ¿no? Pues ese, bueno, emprendimiento, como lo quieras llamar, porque al final es una pequeña empresa, ¿no? Con tu contenido, con tus redes sociales, etcétera. Ujú. Bueno, yo creo que al final cada persona tiene un poco sus objetivos económicos que pueden basarse en cuanto a conseguir algo concreto o tal. Yo creo que lo que busco al final con tanto este emprendimiento como otros que tengo es tener libertad absoluta de decir, oye, me voy a cenar, pues pago esto, me voy de viaje, pago esto y no pensar en cuánto baja la cuenta, que poco a poco lo estoy consiguiendo, pero quiero que llegue a un nivel de que realmente sea despreocuparse por el dinero como tal y poder vivir pues como me dé la gana, vamos, entre comillas. A lo mejor Perfecto. ha sonado un poco mal el final, pero No, al final es lo que comentas, no es una cifra concreta, pero es Ujú. simplemente alcanzar una cantidad que te permita vivir cómodamente, ¿no? Que te puedas ir a cenar y que Exacto. digas, pues me da igual pedirme un postre que vale 10 que vale 15, ¿no? Al final Exacto. A es ver, un yo tampoco poco soy mucho de lujos y tal, es decir, yo soy una persona bastante simple en ese aspecto de hacer mis viajecillos, alguna cosilla, pero no soy de gastar multitud, vamos, entonces es algo que yo creo que es alcanzable, por lo menos a esos niveles. perfecto. Perfecto, tío. Pues lo dicho, con esta pregunta hemos terminado. Muchas gracias por haber sacado este huequito y pasarte por Entre Criptos. Dejaré tus redes sociales abajo en la descripción. Y nada, pues muchas gracias por haberte pasado, Dorrego. Nada, gracias a ti, Enrique, por invitarme. Un abrazo. Un saludo. Chao.